Shalom a todos. Esta semana estudiamos la porción de Baerá. Baerá es una porción, digamos, bastante extensa sobre la segunda parte de la vida de nuestro patriarca Abraham. Abraham. Abraham, básicamente, ya en esta época, ya Dios, en esta porción específicamente, ya se aparece y por eso es que así se llama nuestra porción, ¿no? Porque se trata acerca de que Dios se le aparece. Y digamos que esto es una porción y por eso es que he querido como dejarlo por escrito, eh, grabado, perdón, más bien dicho, ¿verdad? Básicamente porque en esta porción hablamos sobre de cómo Dios se puede manifestar, ¿ok? Y aquí hay mucho eh, manera de interpretación y digamos que cuando uno lee la Torá o los escritos o las palabras de las personas fuera de los contextos, se pueden dar interpretaciones bien malas. También me pareció interesante algo al final porque en esta porción también se da que sale eh, Sara y le dice a su varón, mira, aquí hay una muchacha, eh, puedes tener un hijo a través de ella y ese hijo va a ser mío. Eso no era una, digamos, costumariamente para nosotros en nuestra sociedad occidental, eso es aberrante, ¿ok? Pero en la manera y en la cultura que ellos vivieron en aquella época, en la edad 3000 años, ¿verdad? Eh, Antes de la era común, pues no era, digamos, eh, nada extraño, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque había mujeres estériles y se consideraba que las esclavas o las siervas eran propiedad de, ¿ok? Y cuando esta persona se consideraba propiedad de, era como, mira, yo te entrego mi propiedad, así como se oye de feo y horrible, te entrego mi propiedad para que tú, eh, digamos, gestes un hijo a través de ella. Y ese hijo va a ser de mi propiedad, ¿ok? No de ella, va a ser mi hijo, yo lo voy a adoptar como propio mío, ¿ok? Y eso customariamente no se veía como, uy, este es un hijo bastardo o es un hijo de la esclava, ni nada de eso. Y entonces por eso es que la mujer decía, este es mi hijo y lo presentaba ante la sociedad como su hijo. Ejemplo, Moshe con la hija de Faraón. La hija de Faraón lo adoptó como su hijo y Moshe tenía los mismos derechos y digamos, estatus social, político, como que si era hijo de Paró. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, no es que Abraham pecó de, como de alguna gente que quiere decir las cosas, no, es que Abraham no se opuso y entonces, y era lascivioso, era de alguna manera un hombre promiscuo o algo así, ¿no? Nada que ver, o sea, ellos estaban siguiendo la, vamos a llamar así, la costumbre cuando ya tienes eh, más de 75 años y no has tenido un hijo y tu esposa no ha tenido un hijo y digamos que también ya está de avanzada edad, 90 años, se llevaban como 10 años según lo que dice la Torá, eh, pues claro, eh, humanamente no iba a poder tener hijos con Sara y era un hombre poderoso, había recibido una promesa del Eterno. Entonces vino la mente y dijeron,
Bueno, entonces quizás nosotros no escuchamos bien y que Abraham le prometió que iba a tener su descendencia, pero no dijo que exactamente a través de mí, y quizás pensó Sara, ¿no? Y entonces, de ahí es que ofrece a su esclava Agar, eh, y entonces viene Abraham y concibe a través de Agar el primer hijo, Ismael. Eh, y realmente uno se pone a pensar, bueno, eh, este pequeño error o esta pequeña malinterpretación o seguir las costumbres de la sociedad, digamos, donde ellos vivían, realmente me parece a mí que era un poco, eh, voy a llamarlo así, no era falta de fe como tal, como algunos podrían decir, sino que quizás actuaron en inocencia. Eh, y en ese sentido, eh, creo que ellos actuaron de una manera tal de que pensaron con la lógica y en ese momento, después de que sucedió todo esto, ¿verdad? Viene y se le aparece el Eterno. Entonces, eh, permítame un momentito, no veo hija, perdón, ¿qué? En la cocina está. No tengo otro ahorita porque no sé dónde está el cable, perdón. Este, y aquí es donde viene y el Eterno dice que se le aparece. Entonces dice, y se le apareció el Eterno junto a Eloné, son las encinas de Mamre, y él, Abraham, estaba sentado a la puerta de su tienda al calor del día. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Dios hace un pacto con eh, Abraham, estaba en el periodo de su circuncisión, estaba en el momento más adolorido físicamente, eh, y obviamente estaba en el desierto, estaba en el calor del día, en el momento, digamos, donde uno puede caer como un sueño pesado, etcétera. Y entonces dice, y alzó sus ojos y miró. ¿Ok? Ahora, cuando dice que se le apareció el Eterno, aquí pueden haber dos posibilidades. Que se le haya aparecido en un sueño o en una profecía, digamos, que podría ser una opción, o que haya sido a través de otra persona. Yo ahora me estaba recordando al mediodía de que cuando éramos pequeños, me acuerdo que nosotros vivimos una época muy difícil como familia. Mi papá había perdido su empleo y yo tenía quizás unos 12, 13 años, quizás, y de repente ya no teníamos alimentos en la casa. Estábamos realmente muy mal económicamente. Y parte de eso, quizás así es como aprendí a subirme a los árboles, a cortar frutas y a comer de las frutas directamente, ¿no? Este, y a pesar de todo, lo que uno puede pensar, jamás hizo falta el pan en la casa. Eh, pero estábamos bastante mal económicamente hablando. Y yo creo que mi papá, de alguna manera, viéndolo así en retrospectiva, este, sufría mucho y lo consumía eso por dentro y no hallaba ni qué hacer, ni cómo salir adelante. Yo me acuerdo que no fueron años fáciles para nosotros. Y entonces, y, y, y un día específicamente no teníamos ya, o sea, nos había dicho mi papá, bueno, mañana le va a tocar comer quizás tortilla con sal, ¿ok? Y de repente en la noche llega alguien, toca en la puerta de mi casa y era unas personas que pertenecían a la iglesia donde yo iba y llevaban una caja llena de víveres. Llevaban cosas hasta que para mí eran de lujito, digamos,
una salsa de tomate, me acuerdo, y para mí era, wow, una salsa, un ketchup. Y entonces, cuando vi eso, yo en ese momento dije, wow, Dios se acordó de nosotros. Y esa expresión de Dios se acordó de nosotros, no era exactamente que las personas que habían llegado ahí era Dios, sino que yo veía de alguna manera a Dios reflejado en ese acto de bondad que Dios había puesto en el corazón de esas personas, y un acto de bondad súper grande hacia nosotros y de bondad muy buena. eh, y digamos que ahí se veía a Dios actuando. En algunas oportunidades también, cuando de repente ha pasado un carro y casi chocamos y uno ve la vida que le pasa enfrente, uno dice, he visto a Dios cómo me protegió. No necesariamente es que lo he visto con estos ojos, sino que a través de esa acción he visto la mano de Dios sin ver su mano, de cómo Dios nos protege. Entonces, acá eh, primero dice que Dios se le apareció. Entonces puede ser que Dios se le apareció a través de unas personas o que él estaba cayendo un sueño profundo y así como les hablé al inicio, que de repente yo ayer vi al rabino, se me apareció el rabino, pero no quiere decir que estaba él físicamente acá, ¿ok? Es muy diferente. Y entonces, y dice, y alzó sus ojos, ¿quién? Abraham, y miró, y aquí tres hombres, y aquí el cristianismo se agarra Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero dice bien claro que eran anashim, eran hombres, ¿ok? Y entonces, tres hombres, no dice tres espíritus, no dice eh, de ninguna manera seres extraterrestres ni nada de eso, sino que eran tres hombres, estaban parados frente a él. Es decir, como que en un momento determinado él cayó así y de repente se despierta, ¿ok? Y ve a las tres personas paradas. Y dice, y lo vio, y corrió a recibirlos desde la puerta de su tienda y se postró en tierra. Esta parte de postrarse en tierra, una reverencia, esto no se refiere a adorar a las personas, así como en la sociedad occidental pensamos que cuando alguien se postra es eso. Esto es una venia, es como, digamos, cuando, digamos, usted saluda a un japonés, usualmente no le va a dar la mano así en este sentido, sino que el japonés viene, se para de frente suyo, se agacha, le hace la venia, y eso quiere decir que no es que le está adorando, es mostrarle respeto, ¿ok? Y en ese sentido, dice, salió a correrlos, recibirlos y dijo al mayor, o sea, que aquí habían tres personas de diferentes edades y se dirige al mayor, ¿ok? Es decir, como que a este momento él conoce quién es el con quien está él hablando y dice, y le dijo al mayor, mi señor, o Adonai, dice, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases de donde está tu siervo. Pero ¿qué quiere decir esta palabra y que Adonai no es Dios, pues? Es decir, Adonai no solamente quiere decir es ocupado para Dios. Adonai también es una palabra que se puede ocupar para alguien de reverencia. Por ejemplo, en inglés se tiene Sir, tienen Lord y digamos Mister, por ejemplo. O sea, todos son de respeto, ¿verdad? Pero no necesariamente cuando usted se refiere Lord, I don't know, ¿qué se podría decir? Lord X, por ejemplo. Yo no quiero decir que ese señor sea Dios, no, le estoy dando un respeto. Entonces, lo mismo en esta palabra Adonai. Adonai no necesariamente, depende del contexto, se puede entender como Señor Shem, Yohei Bahed, o puede ser significar como una persona de alto rango. Y dice, mi Señor, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases de donde está tu siervo.
Entonces aquí lo que da a entenderse es otra cuestión más. Ok, vamos hilando un poco. Abraham está sentado. Él era un nómada. Y de repente aparece tres hombres, reconoce al mayor, sale corriendo a recibirlos y le habla al mayor, se dirige a él. Toda esta escena, si lo pensamos bien, usted lo va a hacer con un desconocido. Seguramente no. Este tipo de acciones, como, bueno, en nuestros países de América Latina es bien fácil de entenderlo, ¿no? Porque los suizos, por ejemplo, son bien fríos. Pero en América Latina, al menos a mí me pasa, que voy en la calle caminando y puedo ver a una cuadra a un señor X que conozco y digo, hey, 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 ¿cómo está, don Chepe? Venga para acá, ¿cómo ha estado? Mucho gusto. Sí somos, o sea, es decir, no eludimos el saludo, sino que tenemos esa buena costumbre. No es que pasemos por alto y pasé aquí a la par de la otra persona, ni siquiera la saludo como que no existe. No, somos bien, eh, tenemos ese calor humano, esa calidad humana. Y Abraham lo tenía, en efecto, porque él de repente vio a alguien, lo reconoció y no se quedó en su tienda. Los otros no lo habían visto, pero Abraham sí. Y dice que salió corriendo y le habla y le dice, hey, no puede ser que pases por este lugar y no vengas a mi casa. Ahora, dice el siguiente, eh, que se traiga, por favor, un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo del árbol. ¿Qué quiere decir esto? De que no eran seres espirituales, porque también hay otra versión que dice que estos eran tres enviados del Eterno, que eran tres ángeles, uno Gabriel para anunciarle que iba a tener un hijo, venía también Rafael, que venía para sanarlo de la circuncisión, y venía Miguel también para protegerlo. ¿Ok? Entonces, eh, y en ese sentido también hace un poco de lógica porque después de eso está el relato de Sodoma y Gomorra. Pero digamos que en este momento, según lo que estamos leyendo, que es que son seres físicos. No está hablando que son seres espirituales, no hay un hocus pocus. Y dice que se traiga un poco de agua. Entonces pregunto, ¿acaso un ángel, Dios, puede beber agua? No, si son espíritus. Dice, lavad vuestros pies, quiere decir que estas personas sí tenían pies y lo está relatando acá. Y recostados debajo del árbol. ¿Lo puede hacer un ser espiritual? No. Y dice, y traeré un pedazo de pan y sustentad vuestro corazón. Después pasaréis adelante ya que habéis pasado para honrar a vuestro siervo. Y dijeron, haz así como has dicho. Y Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y dijo, apresúrate, toma 3 medidas de flor de harina, amasa y haz tortas. Y hacia las vacas corrió Abraham y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al mozo y que se apresuró a prepararlo. Y tomó crema de leche y el becerro que preparó y lo puso delante de ellos y se quedó de pie junto a ellos debajo del árbol y comieron. Oh, aquí hay un problema, ¿no? Porque de repente uno puede decir, bueno, ¿qué sucedió? Que no podemos consumir supuestamente leche y carne al mismo tiempo. Hay opiniones rabínicas, pero la Torah no lo dice aquí cuánto tiempo era. Que dicen de que primero le dio la leche, la crema de leche, la mantequilla y comieron como un aperitivo.
pero que en el tiempo de preparación del becerro pasaron 8, no me acuerdo si 4 u 8 horas, que por lo tanto es el tiempo rabínico que dan para comer entre una cosa y otra. Pero la verdad es que la Torah no había sido dada en este momento. Aquí no dice cuánto tiempo se tardó en hacerse cada cosa. No sabemos si es que él ya tenía la leche, porque en ese momento no se podía almacenar, recuérdense. Se tenía que preparar al momento y hacer, poner el suero y hacer la leche y la crema y todo eso no es un tiempo. El que no ha estado en la industria alimenticia no se da cuenta que no es un tiempo que, en 2 minutos está, ¿no? Así que vamos a dejar esa parte en gris. Y dice, y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él dijo, ella está en la tienda. Y uno de ellos, uno de los enviados, hay que leerlo como ángeles, ¿verdad? Y dijo uno, volveré a ti el año próximo, a esta misma hora que estás viviendo. Y he aquí que tendrá un hijo, dice, Sara, tu mujer. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, o sea, del ángel. Y Abraham y Sara eran viejos, entrados en días. Había cesado en Sara la costumbre de las mujeres. Y se rió Sara entre sí, es decir, como, ¿verdad? Diciendo, después de envejecer, Abraham para mi rejuvenecimiento, siendo también viejo mi señor. Y dijo el eterno Abraham, oh, aquí tenemos un problema. ¿Por qué se rió Sara diciendo, será verdad que yo he de parir ahora que he envejecido? Dice, ¿existe alguna cosa oculta a Dios? En el plazo fijado volveré a ti en esta misma hora que estáis viviendo y Sara tendrá un hijo. Y acá, digamos que donde entra la palabra traducción, ¿no? Porque traducción es traicionar, esa es la palabra, de origen de la palabra traducción. Pero si lo leemos, dice en 13, acá, Bayomer y dijo Adonai, el Abraham. Es decir, allá arriba vimos que Adonai no era Dios, era un hombre. Puede ser que se está refiriendo que dijo ese mismo hombre a Abraham. ¿Por qué se está riendo tu mujer? Opción uno. Opción dos, puede ser que, y hablo puede ser, ¿no? Que es como que Dios está hablando a través de esa persona. ¿Y esto qué quiere decir? Voy a poner un ejemplo. En algún momento en mi vida, creo que hay gente que me ha dicho, mire, no haga esto. Y son personas normales, comunes. Pero cuando ellos me han dicho, no haga esto, no vaya a este lugar, tenga cuidado, etcétera, realmente es Dios hablando a través de esas personas. Y en ese sentido, no es Dios como tal que baja de la nube y se aparece porque hay un precepto bien claro, Dios no tiene cuerpo, Dios no tiene forma, Dios es infinito, no lo podemos ver porque si lo vemos es porque estamos muertos o porque nos vamos a morir. Entonces, en ese sentido, también puede ser, ¿ok? Que Dios habló a través de uno de esos hombres que eran profetas, ¿ok? ¿Por qué? Porque ellos vienen a anunciar un evento que va a suceder a futuro. Y además de eso, ¿cómo es posible que supieran qué estaba pasando? Y en ese sentido, el profeta y los enviados, porque aquí habla que eran malachim, eh, que eso significa que son enviados, no tiene nada que ver con que son seres espirituales. Lo vemos en diferentes puntos de la escritura, en diferentes versos, que malachim
es mucho más que solo un ángel espiritual, no es un ser alado. Eh, por otra parte, también vemos que los malajim son enviados por Dios para hacer un propósito, sea bueno este o sea malo. Eh, Inclusive vemos el ángel de la muerte. ¿Qué viene a hacer el ángel de la muerte? Anunciar que nos vamos de este mundo, ¿no? Y luego dice eh, que estos hombres tenían cierta percepción espiritual, ¿ok? Y por lo tanto ellos le dicen a Abraham lo que Sara estaba haciendo detrás de esto. Y entonces dice, ¿existe alguna cosa oculta a Dios? Y esto, saben que esto uno lo puede desarrollar honestamente. Es decir, no es algo que nos esté enseñando la Torá que sea oculto. Para Dios no hay nada oculto. Dios ve, Dios es luz. Dios sabe lo que están planeando detrás de una pared, por ejemplo, o qué es lo que maquina el corazón, ¿no? Pero hay personas que logran una unidad con Dios tan alta cuando se alcanza un nivel como una yejidá, donde ya nuestro pensamiento está conectado al universo, vamos a llamarlo así, al único del universo, y la mente de Dios se vuelve una con la de esa persona. Ejemplo, dice que Moshe hablaba con Dios. Pregunto, ¿qué significa que Moshe hablaba con Dios? ¿Solo Moshe lo veía o la gente que estaba alrededor, si pasaba alguien, se daba cuenta que Moshe estaba con una gran luz ahí enfrente de él, hablando? ¿Sí? ¿O será como cuando, por ejemplo, uno habla con Dios, uno está en una meditación y de repente uno escucha la voz de Dios claramente que le dicen las cosas y sabe las respuestas? ¿Se puede desarrollar eso? Sí se puede desarrollar. Por lo tanto, el hecho que esta persona haya visto que Sara estaba detrás de ese lugar yéndose, no es de extrañarse, que es algo imposible de hacer, algo que en la lógica digamos, eso es imposible. Por eso mismo dice, ¿existe alguna cosa oculta a Dios? Si hubiera sido Dios como tal, que le dijo al Eterno a Abraham, fue Dios hablando a través de esa persona, porque si no le hubiera dicho, ¿existe alguna cosa oculta para mí? No, habla en tercera persona, dice, ¿existe alguna cosa oculta a Dios? Ok. Y lo que le dice es, estoy anunciando lo que va a suceder en el futuro. Y dice, y se negó Sara diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y esta es la acción natural y normal de todos los seres humanos, ¿no? En este mundo. El miedo, al menos, genera en nosotros vergüenza y la vergüenza genera eh, este tipo de actitud. Y él dijo, no es así porque tú te reíste. Y se levantaron de ahí los hombres y dirigieron la vista hacia Sodoma y Abraham iba con ellos para acompañarlos. Interesante, ¿ok? Que dice que prepararon los alimentos, porque aquí dice que en efecto comieron, ¿ok? Y de repente hay unos Mirashim que dicen que no, que hicieron como que comieron, pero que no comieron, ¿ok? Ahora dice eh, que estos hombres van para, después de haber pasado esa bondad, también Dios le devuelve la bondad a Abraham, porque dice que se levantaron de ahí, es decir, estos hombres iban ya con un fin específico, iban para Sodoma y Gomorra, ¿ok? Y entonces Abraham dice, lo voy a acompañar. Y el Eterno dijo, ¿he de encubrir yo a Abraham lo que haré?
Pues Abraham vendrá a ser una grande y poderosa nación y serán benditas por medio de él todas las naciones de la tierra. Porque le conocí y sé que ordenará a sus hijos. Y dice, eh, y a su casa después de él, a fin de que guarden el camino del Eterno para hacer caridad y justicia, para que realice el Eterno sobre Abraham lo que dijo acerca de él. Y dijo el Eterno, nuevamente, no es el Eterno el que está hablando, es Dios hablando a través de esa persona. Dice, el clamor de Sodoma y Gomorra aumentó, y su pecado se agravó mucho. Descenderé, pues, y veré que se hicieron según el clamor de la ciudad que viene a mí. Daré fin de ellos, y si no, lo sabré. Interesante. Dios no tiene forma, no tiene cuerpo, y dice que va a descender. Esto es nuevamente, Dios está omnipresente, ¿no? Es omnisciente. Y aquí estamos viendo a un Dios limitado, que dice que va a descender. Que tiene que descender si Él lo sabe todo. ¿Ok? Pero lo que está diciendo acá es, voy a enviar, van a descender estos tres hombres para corroborar por ellos mismos y que me digan, sí, eterno, esta ciudad está podrida. ¿Ok? Y como que sirva de testigo, porque manda a tres, no dos, manda a tres testigos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Dios como un Dios justo, un juez justo, no va a destruir una ciudad si no ha corroborado, digamos, eh, en donde Él diga, estas personas pueden atestiguar contra ustedes que no están haciendo lo correcto. Yo lo sé, pero soy un juez justo. Y dice, y descenderé pues que hicieron según el clamor de la ciudad que viene a mí. Daré fin a ellos y si no, lo sabré. Y se apartaron de ahí los hombres y fueron a Sodoma y Abraham aún estaba de pie delante del Eterno. Entonces, aquí Abraham está hablando con una persona todavía. Dice que se van dos a la ciudad, ¿ok? Y entonces dice que se aproximó a Abraham y le dijo, ya me dijiste lo que vas a hacer, vas a destruir todo. No era cualquier persona a la que estaba hablando, ¿no? Y le dice, vas a destruir al justo con el malo. Y empieza aquella discusión de 50, de 20, de 10, hasta que dijo, no, lo siento, Abraham, no, 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 no voy a hacer de tal manera. Y entonces, de estos, dice, faltan 5, dice, no, no lo haré por 45. Luego empieza a hablar de 40, después de 30, después de 20, y termina en 10. Y por eso es que nace el Minyan, ¿no? Y dice, y se fue el Eterno, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham se volvió a su lugar. Nuevamente dice la palabra Adonai, puede ser referido al primer hombre que estaba hablando, o puede ser que cada quien se retornó. Hay una explicación muy interesante que dicen, digamos, muchos rabinos, que este hombre realmente era eh, Shem, el hijo de Noah. Que Abraham lo conocía, era su tatarabuelo, o tatarabuelo, no me acuerdo, eh, pero que era con el que estaba hablando, ¿no? Este hombre ya tenía muchos años de edad, eh, pero aún así era como que tenía todavía la cercanía prediluviana con el Eterno. Este, la verdad es que es difícil de poder determinar, ¿no?
Y dice que los otros dos hombres se fueron a Sodoma y Gomorra. Ahora, quizás por acá voy a quedarme porque es lo que quería un poquito conversar. Ah, bueno, y al final quizás sí otro tema más, que esto es ya de la aquedad. En el 21 dice que Dios visita a Sara, pare un hijo, le dijo, le puso zigzag, que significa risa. ¿Por qué? Porque se rió de lo que Dios iba a hacer y lo circuncidó a los 8 años. Y creció el niño, dice, fue destetado, ¿ok? Y esto era una costumbre muy interesante en aquella época. Las mujeres se reunían, básicamente todas las mujeres venían, y cuando una mujer tenía un hijo, se convertía en un evento público, donde la mujer literalmente tenía que agarrar al bebé y darle de mamar en frente de todas las demás mujeres para comprobar si es mi hijo, yo produzco leche para mi hijo. Y esto era una manera de comprobar que realmente el hijo y que no tuvieran, digamos, una duda a las demás personas del alrededor de que era hijo realmente, no de un Agar, sino que de Sara, ¿ok? Porque podían creer que era mentira. Vino ella e hizo el destete, básicamente. Ella demostró que estaba produciendo leche. Y esto es como una comprobación, digamos, de que no era mentira que ella había tenido un hijo. Por eso es que aquí la Torá lo menciona como ¿cómo se llama? Ah, como un acto importante. Y dice, y luego pasaron varios años de aquí para, entre el verso 8 y el 9 pasaron 13 años, y dice, y vio Sara al hijo de Agar la egipcia, el cual ésta había parido a Abraham jugando, haciendo inmoralidades, realmente, ¿ok? Entonces, y esto me llamó la atención, ¿saben? De algo, porque de los árabes que descienden de Ismael, ¿no? Y es interesante ver cómo hoy en día a los niños, culturalmente, existe la pedofilia religiosamente aceptada por parte de la religión musulmana. Y eso hay que decirlo claro porque no es algo bueno. Es interesante que en el Corán dice que mientras Mahoma tenía como 52 o 55 años, no me recuerdo por esa edad, tenía la esposa preferida de él, que era una niña de 6 años. Y habla literalmente, con mucho respeto lo digo, que desfloró a su niña a los 9 años. Y por eso es que hoy en día, y dice que, que Mahoma es un ejemplo a imitar, de ejemplo de vida para todos los árabes. De allí es que viene este tema de la pedofilia, aceptada de una manera religiosa. Y por eso hoy en día muchas niñas en esos países árabes son violadas, son tomadas, son ultrajadas, y en algunos casos es todavía peor la situación, porque en algunos casos hasta las mutilan, y eso es incorrecto. O sea, no podemos nosotros estar diciendo, ah, no, lo que pasa es que hay que aceptarlo culturalmente, y esa es su cultura. No, no está correcto, no está correcto. O sea, tenemos que estar claros, inclusive hoy en día, a pesar de que esta gente dice que no aceptan la homosexualidad, cuando atrapan niños de otras eh, culturas diferentes a ellos, los violan. Eso es doble moral y eso es incorrecto delante de los ojos de Dios. Y no podemos decir, ah, bueno, pero cuando yo leía esto, yo dije, ah, o sea que el gen,
viene ahí instalado. Ahora, interesante, dice que la mujer Agar era egipcia. ¿Y quién era, de dónde vienen los egipcios? De uno de los hijos de, de Noah, ¿quién? Ham. Es decir, ella le está reproduciendo algo que su padre Ham venía haciendo desde hace muchos años y de repente se encuentra el hijo de Shem con el hijo de Ham, ¿ok? Y hay una profecía que dice que el mayor servirá al menor, ¿ok? ¿Será que aquí se está cumpliendo esa profecía? Es interesante y también lo vamos a dejar en tema gris. Voy a parar ahorita ya la grabación, ¿ok?